Nuestro tercer consultorio abierto esta nueva etapa, este nuevo ciclo de vivos en Facebook con las preguntas y las inquietudes que nos hacen llegar a través de Facebook para poder ir aclarando situaciones que nos van a beneficiar en este camino de autogestión y de poder ser responsables y autosuficientes a la hora de cuidar nuestra salud, a la hora de trabajar en nuestros cambios de hábitos, en nuestras pautas. Obviamente que este consultorio apunta a eso, a aclarar algunas dudas, pero evidentemente todo esto se puede profundizar, tanto a través de nuestro blog, en nestorpalmetti.com. Ahora el 30 de marzo recomenzamos con los presenciales en el espacio depurativo. Después de un año de inactividad en la recepción de huéspedes, volvemos a recibir a los visitantes que quieren pasar unos días en el espacio con esta modalidad de los 5 días. Incluso luego en la semana sucesiva, el 6 de abril, recomenzamos también las capacitaciones profesionales para aquellas personas que quieren dedicarse a expandir todo esto, acompañar a otras personas, a hacer terapias, a trabajar sobre los lavajes colónicos, sobre los 6 andariveles, sobre las pautas de cambios alimentarios. Así que el espacio poco a poco se va poniendo de nuevo en sintonía con la actividad presencial. 5 días a partir del 30 de marzo, capacitaciones profesionales a partir del 6 de abril y por supuesto todo lo que significan los compactos con acompañamiento virtual que durante 10 días permiten que las personas puedan en su hogar, en su calidad doméstica, llevar adelante estos procesos con absoluta seguridad a partir de que están acompañados, de que están apoyados en ese tránsito. Pero bueno, esto es un consultorio, vamos con las consultas y las preguntas. No se impacienten si no las estamos respondiendo rápidamente porque la cantidad de preguntas es muy alta y no nos da a veces la hora de tiempo para aclarar todo lo que surge en la semana de mensajes y consultas, pero todo va a llegar a su punto de ser respondido, ¿eh? Así que estamos en eso. Vamos a comenzar con María Sara Lizarraga, que nos dice cómo ayudar a las personas post-COVID, ¿eh? y con bolsas de colostomía, porque esta persona está constipada y no sé qué darle. Bueno, ahí María Sara está un poco identificando que la verdad el COVID es una sintomatología, es un poner en evidencia cosas que son preexistentes. O sea, un organismo ya con bolsa de colostomía implica con una cirugía de colon, con una constipación previa, o sea, con todo un territorio que no es el que es fisiológico y con alta inmunología que nos permite neutralizar un virus como el COVID. Entonces yo creo que lo que hay que ayudar a estas personas es a que recuperen su normalidad. Por supuesto, ya con la bolsa de colostomía y si no hay un segmento de colon, hay ciertas prácticas que no se pueden realizar, pero sí se puede hacer todo lo demás, que significa transitar los andariveles y poder generar un retorno a esa normalidad perdida. Así que aplicar los 6 andariveles, todo lo que decimos respecto a la limpieza hepática, a la limpieza renal, a regularizar el tránsito intestinal a través de la mezcla purgante, del sulfato de magnesio, el cambio alimentario, los jugos verdes, bueno, todo lo que está previsto dentro de las recomendaciones y que ustedes pueden descargar en los dossiers que van a encontrar en nestorpalmetti.com, ahí van al blog y ahí encuentran en material útil todo lo que es descargable para hacer la guía de estas tareas. Y después, obviamente, tomar una consulta personalizada, porque este espacio no da para mucha profundización. Entonces, en una consulta personalizada de 1 hora podemos aclarar más temas, así que eso queda abierto, María Sara, para el futuro. Luego hay otras preguntas. Luis Carlos Catalán dice, ¿hay alguna relación entre acné y rosácea con el intestino? Y Marisol también nos pregunta, Marisol Barraza nos dice, ¿qué puedo hacer para resolver problemas de acné de adulto? Me genera manchas en la piel y son como honguitos que siempre salen. ¿Con el proceso depurativo se resuelve? En realidad, las dos preguntas apuntan a lo mismo. Primero, la relación entre el acné y la rosácea con el intestino, porque el acné y la rosácea son manifestaciones de un colapso hepático.
Es decir, es el hígado el que está colapsado. Ahora, ¿por qué está colapsado el hígado? Porque evidentemente primariamente hay un colapso a nivel intestinal, hay un desorden que se llama mucosa intestinal demasiado permeable, hay una disbiosis bacteriana, hay una transferencia de un ambiente putrefactivo a la sangre hepática que va por vena porta. Entonces el intestino es la primera etapa del desorden, después se manifiesta hacia el hígado, que a su vez el hígado deriva en el resto del cuerpo y deriva en los riñones y deriva en la piel porque la piel es el tercer riñón. Entonces se va entramando toda esta situación y bueno, es decir, todo lo que son manchitas, honguitos, rosáceas, acné, todo responde a ese desorden que hay que resolver. Y la pregunta de Marisol, ¿con el proceso se resuelve? Claro, cuando nosotros actuamos sobre los 6 andariveles y sobre todo el ecosistema, estos problemas caen por peso propio, se disuelven. Y esa es la idea, ¿no? Incluso hay otra pregunta de Nico Rodríguez que dice, ¿cómo se cura el colon permeable? En realidad Nico ha hecho una síntesis, no sé si consciente o inconscientemente, una síntesis perfecta, porque se habla de colon irritable y se habla de intestino permeable. Y acá junto las dos cosas, ¿no? El colon permeable. En realidad hay un colon que tiene una mucosa intestinal demasiado permeable y está irritable esa mucosa que se ha hecho demasiado permeable y que es el ámbito de una disbiosis bacteriana. Entonces, trabajar básicamente con la primera herramienta, que es la baja intestinal, pero acordémonos que el lavaje intestinal no se puede manifestar por sí mismo y resolver todo como único recurso. Tenemos que usar todos los recursos, tenemos que usar los 6 andariveles y tenemos que generar una mejor, un mejor abordaje, un abordaje más integrado, más de ecosistema. Es decir, el colon y la mucosa permeable son cosas básicas de resolver, pero requieren del aporte de un cambio nutricional, de mover el oxígeno hacia arriba, de generar una mayor alcalinidad interna, de generar también una limpieza de los fluidos y por supuesto una alimentación de probióticos y prebióticos que a través de ecosistemas de bacterias nativas fermentativas puedan recuperar esa calidad del intestino. ¿Eh? Bueno, sigamos con las preguntas. Ana María nos habla de glaucoma, ojo seco y otras hierbas en la vista. En realidad la vista, si empezamos a entender lo ecosistémico, la vista es hígado y esto ya lo sabían los orientales. En la medicina china se habla como un eje hígado-vista, o sea, nuestra visión depende directamente de la irrigación hepática. Entonces, si estamos mal hepáticamente, vamos a estar mal visualmente. Y si mejoramos el hígado, vamos a mejorar la visión. Entonces, pero la visión, a su vez la visión depende de muchos factores, como todo es multifactorial en el cuerpo. La visión va a depender de nuestro ecosistema bacteriano o parasitario a nivel del globo ocular, va a depender también del uso que nosotros hagamos, de la actividad que nosotros desarrollemos, porque evidentemente no es fisiológico la tarea del hombre moderno, de lo que hacemos hoy en día fijando un foco visual, trabajando en pantallas de alta definición, generando un foco fijo en esa distancia que son unos 60-70 centímetros que nos separan de las pantallas. Y estamos todo el día en pantallas, ya sea por la tele, sea por la computadora del trabajo, sea por el celular, sea por la notebook, o sea, tenemos una especie de esclerosis a nivel de distancia visual que nuestros antepasados no tenían y que los animales no tienen. Y en realidad nuestros antepasados siempre estaban en campos visuales móviles, entonces miraban lejos, miraban cerca, miraban lejos, miraban cerca. Entonces había una actividad del nervio óptico, una especie de dinámica que mantenía ciertas condiciones. Las toxemias no eran tan altas, las parasitosis no eran tan extendidas, los ambientes no eran tan ácidos. Entonces se iba generando una supervivencia diferente. En nuestro caso aparece el ojo seco, aparece el glaucoma y aparecen una serie de patologías que tienen que ver con la modernidad. Ahora, la modernidad no es determinante de una mala visión. O sea, vemos que
trabajando con las hepáticas se mejora. Y tal vez no se resuelve al 100% si nosotros no abandonamos nuestros hábitos. Por eso tratar de mover la distancia visual es muy importante. Tomarnos pausas. Por ejemplo, estamos trabajando en 10-15 minutos, movernos, mirar por la ventana, mirar lejos, enfocar en las nubes, enfocar en los árboles, tratar de hacer estímulos. Hay métodos que yo no puedo explicar a tiempo, pero el método Bates, busquen en internet el método Bates de ejercitaciones oculares, de movimientos con el abrir el parpadeo de ojos, con masajes, con ablaciones con agua fría, o sea, establecer una serie de apoyos. Pero no nos olvidemos que la base es limpiar el hígado. Si queremos recuperar la visión, tenemos que mantener el hígado en buenas condiciones y desparasitar y hacer las actividades de movilidad. Así que todas estas recomendaciones para algo tan simple como una palabrita como glaucoma, ojo seco, ¿no? Ahora vamos a otra pregunta que en realidad junta tres preguntas. Verónica Arfuso nos dice, muchos médicos dicen que las frutas multiplican la cándida. Para una persona autista que ya tiene cándida, ¿usted suprimiría la fruta o la restringiría? Y en esa sintonía, Pau Quevedo dice, candidiasis y frutas, ¿qué hacemos? Y Germán Klappenbach nos dice, en relación a lo que habla de la candidiasis intestinal crónica, no tuve buenos resultados con ningún fermento. Recomiendo el libro de Cala Cervera para la cuestión higiénica y alimenticia. Bueno, toda esta serie de preguntas tienen un eje y tienen un ambiente. O sea, la cándida, y en nuestro blog está la monografía sobre la cándida, se la pueden buscar en temas de salud, entrar a nestorpalmetti.com, temas de salud, y ahí hay una monografía extensa sobre la cándida. La cándida muta por una cuestión de supervivencia del estado levadura al estado fúngico, al estado hongo. ¿Se entiende? Este proceso se da porque nosotros cambiamos las pautas ambientales y la cándida se tiene que adaptar. Entonces, la cándida no es nuestro enemigo. La cándida viene a ser el indicador, el testigo, el canario en la mina de carbón. O sea, ¿qué hacía el canario en la mina de carbón? Si se moría era porque el ambiente era irrespirable y aconsejaba que los mineros salieran de la mina. Es decir, la cándida nos está diciendo que estamos mal. O sea, la cándida es un indicador de que estamos mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la pauta ambiental para que la cándida vuelva a su normalidad, vuelva a su estado de levadura. Y los azúcares son parte de este juego, pero los azúcares no son todos iguales. Cuando usted come una manzana o come una banana, está comiendo azúcar, pero un azúcar fisiológico con enzimas. Eso no estimula la candidiasis. La manzana en sí, como azúcar, no estimula la candidiasis. Lo que estimula la candidiasis es el azúcar que ya perdió la fracción de oxígeno. Y eso sucede cuando, por ejemplo, a una manzana la convertimos en una compota de manzana o la convertimos en una manzana asada. Es decir, estamos suprimiendo la molécula oxígeno. Y eso nos pasa con todos los azúcares que pasamos por cocción. Y eso pasa con los almidones, que son azúcares, y los cereales, y las papas. Cuando nosotros evaporamos el oxígeno, eliminamos la fracción oxígeno, convertimos a ese azúcar en una fracción anaerobia y en una fracción ácida. Y eso sí estimula la candidiasis. Entonces, en la persona autista a que refiere Verónica, suprimiría la fruta. No, no suprimiría la fruta. Lo que haría es trabajar el ambiente, restablecer un orden bacteriano, una alcalinidad, un desparasitamiento, una limpieza de hígado, un trabajo sobre las pautas alimentarias en general, donde la fruta tiene que tener un rol, porque somos animales frugívoros, pero frutas crudas, no frutas cocidas ni azúcares cocidos. Esa es un poco la diferencia. Y cuando Germán dice no tuve buenos resultados con un fermento, es que el fermento no va a resolver el problema de la cándida. El fermento es un aporte probiótico necesario, pero no suficiente a la hora de... El fermento no es una medicina que va a resolver. El fermento es un elemento alimentario fisiológico que va a ayudar a restablecer un orden perdido. Pero eso hay que apoyarlo en otras prácticas y en las prácticas de los 6 andariveles. O sea que para resolver el tema de la candidiasis tenemos que trabajar en la completud, ¿no? Vamos a otra pregunta. Elena Castellano, de la familia Castellano, nos dice,
¿Qué hacer en el caso de infección urinaria? Otra vez, la infección urinaria, infección en el sistema renal, de eliminación renal, ahí está marcando una pauta ambiental. Es un poco como la cándida, es un poco como el canario en la mina de carbón. Una infección urinaria me está diciendo que hay un marcador que se desmadró y que nos está generando una evidencia en un análisis bioquímico, nos va a dar una referencia de que hay una infección. Ahora, el tema que es empastillarse con antibióticos para tratar la infección o trabajar en la causa que ha generado esa infección. Hay situaciones cuando a veces en la persona se desmadró el tema infeccioso y hay claro que hay que ir a un antibiótico, pero guarda porque el antibiótico va a resolver la manifestación aguda de la infección, ¿sí? Y es necesario resolverla, sí, pero va a mantener el estado del desorden y no va a trabajar sobre la causa profunda. El antibiótico trabaja un poco como el analgésico para el dolor de cabezas. Cuando nos duele la cabeza, tomamos un analgésico, aliviamos el síntoma, se nos pasó el dolor de cabeza, pero no resolvimos la causa profunda por la cual nos duele la cabeza. ¿Se entiende? Entonces es muy importante trabajar la causa profunda. Obvio que primero hay que parar el dolor para no sufrir. Obvio la infección. Pero guarda que no estamos resolviendo la causa profunda y el problema va a volver a presentarse. O sea, yo puedo tomar un antibiótico y decir a través de un análisis que he resuelto qué cosa. Si el ambiente sigue y el ambiente migra. Y generalmente hoy a través de la información de microbioma se sabe que los problemas en las vías urinarias, en las vías, en el aparato ginecológico, viene del intestino, o sea, es el intestino grueso el que es el reservorio que alimenta nuestros ecosistemas vaginales, los ecosistemas prostáticos. Entonces, cuando hay problemas ahí es porque ya viene un problema previo. Entonces, tenemos que trabajar en el orden intestinal. Las personas que dicen, bueno, pero el problema lo tengo a nivel de infección urinaria, no a nivel de intestino, pero todo tiene que ver con todo, está todo relacionado. Y esto, por supuesto, la medicina no lo trabaja como un todo. O sea, el médico, obviamente, frente a una infección, dice antibiótico. Y lo tiene que hacer, porque si no, se puede ligar un juicio de mala praxis, puede ser una mala praxis no haber resuelto una infección. Por eso, no es que esté mal el uso del antibiótico, pero el antibiótico no resuelve la causa profunda y va a generar más disbiosis, con lo cual el problema se va a agigantar. ¿Entendemos? Y esto es importante, comprenderlo y manifestarlo, y validarlo. Vamos a otra pregunta. Judith Ferreira. ¿Por qué la bilirrubina puede estar un poco elevada? Bueno, la bilirrubina es una de los componentes, digamos, de nuestro sistema hepático. Y niveles altos de la bilirrubina en producir ictericia, la clásica manifestación de la piel amarilla, de los ojos amarillos. Y esto indica que el hígado no funciona bien. Claro, está marcando un desorden hepático y la bilirrubina es un marcador de ese desorden. Otra vez volvemos al síntoma. La bilirrubina es un indicador sintomático. Entonces, ¿por qué está elevada? Porque el hígado está mal. ¿Qué tendría que hacer Judith? Limpiar su hígado. Y trabajar sobre su intestino y trabajar sobre todo el ecosistema y trabajar sobre los 6 andariveles. Así que bueno, esa es la respuesta. ¿Por qué está elevada? Porque necesita el hígado, necesita una reparación, necesita una desintoxicación. Vamos con Ana Margarita González. Dice, mucha congestión nasal que no puedo controlar y ya desde hace varios meses. Bueno, si le sirve de algo, yo también tuve tiempos de congestión nasal y mi padre también y mi madre también. O sea, en la familia éramos de congestión nasal, de ensuciar muchos pañuelos. Y eso era un colapso de un sistema de vías respiratorias que no está preparado para la ingesta de mucho moco alimentario. Mucho pan, mucha harina, mucho lácteo, mucho queso, mucha crema. Todo eso va a generar mucosidad. Y en las vías respiratorias se tienen que improvisar a eliminar esa carga de mucógenos. Entonces, si yo quiero resolver la congestión nasal, tengo que dejar de ingerir mocos alimentarios.
Y hoy en día lo hacemos a veces inconscientemente, a veces lo hacemos hasta por cuestiones filosóficas. Me acuerdo en la época del vegetarianismo se usaba el seitán, que el seitán es básicamente, en Oriente se hace la carne vegetal y se lavaba, nos hacían ese trabajo de hacer lavar, se lavaba la harina en el agua, se iba el almidón y nos quedábamos con él, la estructura que parecía gluten y eso es moco. Comer un bife de seitán es comer un bife de moco. Y claro que vamos a tener intensificadas las congestiones. Entonces, dejar la harina es básico, pero hay que limpiar la estructura y hay que drenar ese pulmón que tiene cargas de moco por nuestros años, nuestras décadas de haber consumido este tipo de alimentos. Entonces, es muy importante este trabajo sobre el ambiente, sobre el... Así que Ana Margarita, resolver la congestión nasal, alimentos mucógenos y detoxificar el cuerpo. Y acuérdense una cosa, que las vías respiratorias, el pulmón básicamente, es órgano par con el colon. Entonces, cuando trabajemos el lavaje colónico, vamos a tener crisis de eliminación, lo cual es positivo. O sea, los primeros lavajes colónicos lo que nos va a eliminación de esa carga tóxica que tiene el pulmón. Así que ponernos contentos si tenemos una buena eliminación de mocos luego de hacer el lavaje colónico. Vamos con María Florencia Saleme. Mi pregunta es por la B12. Hace un tiempo que siento mucha baja de energía y me da miedo que me esté faltando B12. Porque en realidad el vegano, el vegetariano, el crudivegano no tienen por qué tener carencia de B12. Tiene orden en su ecosistema corporal. Y esto lo digo porque lo hemos estado corroborando y experimentando. Personas que venían con déficit de B12 y que a partir de la dieta fisiológica, de los 6 andariveles, se hacen análisis al tiempo y recuperan reservas de B12, que son reservas del hígado. Yo los invito, como el tema da para mucho y no hay mucho tiempo yo invito en este caso a que María Florencia entre en el nestorpalmetti.com, en el blog de nestorpalmetti.com, y ahí vaya a temas de salud, temas de nutrición, y vea las monografías que hay sobre B12. O sea, la B12 es un marcador. Tendríamos que tener carencias y está todo bien, pero la B12 es como esa aguja en el tablero del auto que nos dice que hay un problema. Pero el problema no es la aguja, el problema es lo que la aguja está manifestando. Entonces, ante la duda, si usted tiene una duda y eso psíquicamente le genera como una preocupación, tómese un suplemento de B12. Vaya a la farmacia y pida B12. Hay muchas marcas de B12. Es un suplemento barato, es un suplemento que no genera toxicidad porque el exceso se elimina muy fácil a través de la orina, es una vitamina hidrosoluble, no tiene alto costo, no tiene riesgos, no puede estar muy contaminada, o sea que tomar un suplemento de B12 está todo bien, tomemos el suplemento de B12, pero no creamos que porque estamos actuando sobre la aguja hemos resuelto la causa profunda. La B12 tiene mucho desorden atrás, entonces lo que tenemos que hacer es corregir el desorden de atrás, porque guarda que podemos ser veganos, pero podemos ser malos veganos. Un vegano con mucha harina, un vegano, o sea, recién hablábamos del seitán, podemos hacer cosas. El veganismo no es una patente de inmunidad. Entonces, tomemos la B12, salgamos de la preocupación, pero no preocuparse, ocuparse del orden ecosistémico, ¿no? Vamos con Laura. Laura dice, tengo un nódulo tiroideo sospechoso por malignidad, pero en biopsia dio benigno. Solo estoy en monitoreo. ¿Considera que cambio de hábitos logre evitar la cirugía? En realidad, nosotros no nos tenemos que preocupar por el nódulo. El nódulo vendría a ser como una especie de bolsita que hace el organismo para sobrevivir. Entonces lo que hay ahí detrás, mostrándome ese nódulo, es que hay un desorden. Entonces, no tengo que pensar en solo evitar la cirugía. Lo que tengo que pensar es restablecer el orden. Y el cuerpo se va a deshacer de esa bolsita si nosotros damos las condiciones. Entonces esa bolsita, ese nódulo, más allá de benigno maligno, no tiene por qué estar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Laura? Básicamente un trabajo para que su mismo cuerpo se deshaga
de este nódulo sin que haya intervenciones. No necesitaríamos llegar al bisturí, no necesitamos estar pensando en una operación. Y esto se aplica, lo que le digo a Laura por su nódulo tiroides, se aplica a los fibromas, a los quistes, a las endometriosis. O sea, no tenemos que depender de cirugía. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si no somos responsables y no nos comprometemos con nuestro deber de mantener un orden ecosistémico, vamos a caer en el bisturí. Entonces el bisturí nos espera si nosotros somos irresponsables y no nos ocupamos. Entonces no echemos a que me operaron, me sacaron, me mutilaron, porque si me mutilaron es porque yo no hice lo que tenía que hacer y di las condiciones para que el sistema tenga que intervenir a través de un método drástico y traumático como es la cirugía. Entonces, no quiero cirugía, me hago responsable. Si no me hago responsable, con el tiempo caigo en una cirugía. Entonces esto es un llamado de atención a la responsabilidad individual y no dejar esto en manos de que lo decida un tercero. Tratemos de decidirlo nosotros mismos, ¿no? Bueno, otras dos preguntas que tienen un punto en común. Mariela Aquino dice, ¿cómo puedo hacer internamente para frenar mi psoriasis? Y Graciela Gaia dice, ¿qué hacer para controlar la psoriasis plantar? Hay muchas psoriasis, artritis psoriásica, psoriasis con manifestaciones. En realidad la psoriasis, mi padre me acuerdo tenía esa manifestación en el brazo, un drenaje. El cuerpo crea un mecanismo que ahora se denomina enfermedad autoinmune, pero en realidad lo que hace es tratar de drenar por la piel excesos que no puede manejar por otros emuntorios. Entonces una psoriasis, y recién hablábamos de la piel, el acné, la rosácea, o sea, la piel es un desorden hepático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona con psoriasis, sea psoriasis plantar, sea psoriasis en el brazo, sea psoriasis... Es decir, la persona lo que tiene que hacer es drenar ese hígado, aliviar esa carga tóxica, para que el cuerpo tenga que dejar de usar un canal tan extremo como es la piel, para drenar su desorden. Y nosotros hemos visto cómo se remite la psoriasis, la persona trabaja la causa profunda, trabaja los 6 andariveles, limpia su hígado, se hace unas 6, 8, 10 hepáticas profundas cada 30 días, una hepática profunda cada 30 días. Entonces, ¿qué hacer para la psoriasis? Limpiar, simplemente limpiar. La psoriasis nos indica de que tenemos necesidades de limpiar. Vamos a otra pregunta, Rocío de Estrella. Primero, gracias por compartir. Quería preguntar si hay un protocolo para tomar el agua oxigenada. En realidad, el agua oxigenada no creamos que es nada mágico ni nada que va a resolver todos los problemas. Tomar agua oxigenada es tomar unas moléculas de oxígeno que se liberan dentro de nuestro organismo, que nos ayudan desde el punto de vista del aporte oxigenante y alcalinizante, pero en realidad no es lo que va a resolver. Hoy en día está tan de moda, hay otros oxigenantes que se ponen de moda y porque traen mucha suspicacia o muchas sanciones, como el caso del dióxido de cloro. Pero en realidad no son cosas mágicas, son aportes de oxígeno que siempre suman y son positivos. Y nosotros recomendamos, en el caso del agua oxigenada, forma parte del andarivel 4, que es la oxigenación, donde llegamos a tomar hasta gota por kilo de peso. Por ejemplo, la persona pesa 70 kilos, toma 70 gotas todas las mañanas en un poquito de agua. Pero ¿qué pasa con ese oxígeno que ganamos a través del agua oxigenada si no lo apoyamos en una de abordajes que lo potencien, si no hacemos respiraciones profundas conscientes, si no caminamos en la naturaleza, si no consumimos alimentos vivos con oxígeno, si comemos alimentos cocidos que han perdido el oxígeno y que lo van a reservas internas, si no hacemos actividad física, si no sudamos, si no intensificamos nuestro ritmo respiratorio? Entonces tenemos mucho por hacer por el oxígeno. Entonces el agua oxigenada, buenísimo, como sustentabilidad de ese andarivel 4, pero con muchas cosas por hacer en complemento. Vamos a otra pregunta. Jackie, altos niveles de inflamación y proteína C activa. Algunos consejos para... Jackie, la proteína C reactiva, que se llama PCR por las siglas en inglés, la produce el hígado.
El nivel de PCR se eleva cuando hay inflamación en todo el cuerpo. O sea, es un indicador de inflamación crónica. Y es una de las proteínas de un grupo de proteínas llamadas reaccionantes de fase aguda, que aumentan en respuesta a la inflamación. O sea, otra vez, y en este consultorio estamos viendo siempre lo mismo. Hay un indicador que me está mostrando que estoy alto en la carga inflamatoria. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la carga inflamatoria. ¿La inflamación es mala? No, es un mecanismo del cuerpo para sobrevivir. La inflamación es un mecanismo maravilloso, como puede ser una diarrea, como puede ser un vómito. Si son mecanismos en el cual el cuerpo se defiende de agresiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que bajar la carga inflamatoria. Tengo que dejar de generar respuestas inflamatorias en el cuerpo. Bajar básicamente alimentariamente, le estoy metiendo al cuerpo a veces 1 kilo, 2 kilos de sustancias que generan inflamación. Ahí está la proteína que genera carga inflamatoria y los almidones cocidos, o sea, los cereales, la papa, son alimentos que aparentemente pero generan una respuesta inflamatoria de adaptación por parte del cuerpo. El alimento cocido va a subir la carga inflamatoria. Entonces, si yo como una manzana no subo carga inflamatoria, si yo me como un plato de arroz subo la carga inflamatoria. Entonces, cuando el indicador, en este caso el PCR, la proteína reactiva, me está indicando que hay mucha inflamación, tengo que hacer un tiempo de bajar todo lo que pueda la carga inflamatoria para sacarlo al cuerpo de ese punto de... Así que la idea es bajar carga inflamatoria. El funcionamiento orgánico disminuyendo los disparadores de la inflamación. Vamos con Graciela Cecilia Pepa. Tengo una hija espectro autista y un problema de dermatitis en la que debemos hacer ambas. O sea, la hija espectro autista y Graciela Cecilia un problema de dermatitis en la pierna derecha. ¿Qué debemos hacer ambas? Tomamos agua de mar, CDS y tierra de diatomea y nos hemos desparasitado. Lo que se ha hecho en ambos casos, tanto la hija como la mamá, está bien. El agua de mar, el CDS, pero son condiciones importantes, pero no son suficientes a la hora de resolver. O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer madre e hija? Los 6 andaribeles. O sea, jugar con todo este herramental y estos conocimientos y estas técnicas que nos permiten ir a la causa profunda. Entonces está bueno que pensemos colónicas hepáticas, hierbas renales, limpieza de sangre, limpieza de líneas, restablecimiento del microbioma, desparasitación y una alimentación fisiológica y un reposo de hacer que mejore tanto o la condición de trastorno de desarrollo como la dermatitis. O sea, la dermatitis, otra vez hablamos bastante en este consultorio sobre los problemas de manifestación. Hablamos de psoriasis, hablamos de acné, hablamos de rosácea. Entonces, todas estas inflamaciones y todos estos drenajes que usa el organismo, descomprimirlo, de trabajar la causa profunda. Para Graciela y para los 6 andaribeles. ¿Sí? Vamos con Mariel Núñez de Córdoba. Hizo limpiezas hepáticas con Gloria, con Miura, pero ahora me dediqué a ver cómo reacciona mi cuerpo y estoy bien, me siento perfecto físicamente. Pero me critican que falta comida. Tomo jugos verdes, pero no como nada. ¿Está mal? Porque yo me siento bien. Dice Mariel, me gustaría su comentario. Es decir, me parece que mi comentario no tiene mucha importancia en este contexto. Es muy importante lo que Mariel siente como proceso. Si ella se siente bien y ha encontrado un punto de equilibrio a través de alimentos más sutiles, de jugos verdes, pero yo no creo que uno haya hecho tan bien que pueda autogestionarse como única alimentación. Tal vez su momento evolutivo, su cuestión espiritual la lleve a tener más sensibilidad, más y pueda estar nutriéndose a partir de prana, de fotones, y eso es una parte que está dentro de lo que hoy vemos como pautas evolutivas. Pero sería muy irresponsable de mi parte que haya algo que yo ni veo, ni toco, ni puedo compartir. Tal vez lo que
Mariel necesitaría sería una consulta online en una hora y qué es lo que está haciendo, lo está haciendo, cómo está ella en su evolución y en su situación energética vibracional. El alimento es una consecuencia, o sea, el alimento no es algo fijo que debamos ingerir tantas calorías, ni tantas raciones, ni comer cada 2 horas. Depende de nuestro estado, de lo que hagamos, de cómo estemos, de cómo manejemos la energía, de qué capacidad tengamos de generar otros focos en nuestra subsistencia, en nuestra nutrición. Entonces es un tema para ampliarlo con la responsabilidad de evaluar todos los aspectos que hacen a cada persona. ¿Mm? Vamos a otra pregunta. Claudia Fernanda González Martínez. ¿Cómo puedo mejorar mi fertilidad? Ese es un tema que lo manejamos mucho en el tema de futuro consciente. O sea, la fertilidad tendría que ser una condición normal, natural y que no tiene que ser mejorada, tiene que ser fluida. Entonces tiene que ser parte de nuestra normalidad. Como que no nos tiene que doler la cabeza, como que no tenemos que tener diarrea, como que no tenemos que tener problemas en la piel. La fertilidad es una condición natural del ser. Entonces, recuperar el orden va a ser recuperar. Nosotros hemos visto muchísimos testimonios, están en testimonios del. O sea, ¿cuántas mujeres han recuperado, cuántas parejas normalmente cometen el error de atribuir al órgano femenino el problema de la infertilidad? Muchas veces la infertilidad es masculina, por la enfermática. Entonces no es un problema solamente de la mujer, es un problema de la pareja, pero es una pareja ordenada o desordenada. Entonces lo que tenemos que ver es ese orden, porque hay gente que no podía niño y trabajo sobre el cambio alimentario, tuvieron un parto natural, tuvieron sin problema. Claudia Fernández que natural, de un orden recuperamos. ¿Mm? Vamos con ¿por qué no está ambulatoria y la realización de Quantum? Bueno, justamente Quantum vuelve en la del espacio. Así que Silvia, 30 de marzo estamos en condiciones normales. O esperemos que sean las normales. Silvina Coronel dice, hace me picó un año y los médicos tomó la mitad de mi cuerpo y realmente la estoy pasando muy mal. Un mes sin dormir por dolores intensos y agudos que me bajan la presión. Ya no tengo ampollas, pero tengo manchas como moretones que duelen y pican. Y es como que se inflaman cuando duelen. Estoy recuperando la movilidad del brazo izquierdo. Realmente me asusta y me preocupa mucho. Estas son las condiciones que podemos llamar accidentes, porque obviamente no es que todos los días nos pican las arañas, es decir, son eventualidades que nos suceden en el ambiente en que vivimos, pero a los cuales tenemos que estar preparados. O sea, nadie sabe cuándo va a ser picado por una araña o cuándo va a pisar sin darse cuenta un alacrán y va a tener una picadura, cuándo te va a picar una avispa, una abeja. O sea, esas picaduras, ¿qué hacen? Introducir en el cuerpo sustancias que son hiperestimulantes de las reacciones corporales. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza de abeja como terapia, la apiterapia? Porque el veneno de la abeja, que es un irritante, pero es un estimulante de la respuesta inmunológica, activa nuestras reacciones, capacidad de autorregulación. Entonces, lo que hace el veneno, y el veneno a veces se usa, el veneno de serpientes y demás se usa en el cáncer, o sea, son estimulantes. ¿Qué estimulan? ¿Órgano ordenado o órgano desordenado? La manifestación del herpes, Silvina habla del diagnóstico de herpes zóster, y sí, se activan sustancias, se activan virus, se activan bacterias, se activan sistemas frente al veneno. Entonces, ¿qué se me activa? ¿Y cómo encuentra el veneno a mi cuerpo? Porque una cosa es que el veneno me encuentre en orden y que sea procesado sin problema. ¿Cuántas veces un insecto y ni nos dimos cuenta? Porque el cuerpo generó una ronchita
Eso es lo que veíamos, pero detrás de la ronchita hay todo un sistema inmunológico, de inmunoglobulinas, de anticuerpos, que el cuerpo pone en marcha cuando está en condiciones y uno no tiene por qué sufrir un colapso ni un trauma por una picadura de un insecto. Si la picadura del insecto muestra, tanto quiere decir que hay algo que está mal en el ambiente. Ahora, ya pasó. Más preocuparse, ocuparse. Sacar el pre y ocuparse de restablecer un orden para que si el día de mañana la vuelve a picar una araña o una serpiente, no tenga que pasar por una situación tan extrema, tan incómoda. O sea, que la picadura, que el accidente nos encuentre en buen estado, que nos encuentre en un estado de orden. ¿Sí? Bueno, vamos con Marcela Vidotto. Mi marido tuvo úlcera sangrante cicatrizada de Helicobacter, hernia hiatal y esófago de Barrett. Bueno, completo. Hace mucho tiempo está tomando omeprazol. Por las consecuencias que puede traer esta medicación, intento dejar tomando tintura de congorosa, pero no aguanta los dolores y volvió a tomar la medicación. ¿Cómo podrá recuperar el pH ácido estomacal sin que le provoque esos fuertes malestares y poder dejar la medicación? La úlcera, la hernia hiatal y el esófago, es todo es decir, son tres, en realidad es un solo tema. Hay un desorden en el tracto digestivo superior que está generado por un ambiente crónico de desorden, de acidosis crónica, de falta de pH adecuado, donde hay una pérdida de ácido clorhídrico, que es el elemento que hace a la normalización de la función, generación de la mucosa y a la digestión correcta de los alimentos. Pero que claro, eso, ¿por qué aparece? ¿Por qué se manifiesta? Porque nuestra alimentación está basada justamente en nutrientes antifisiológicos que hacen que el cuerpo tenga que adaptarse y tenga que generar estos mecanismos de compensación. La Helicobacter ya fue reconocido de que no es la causa de la úlcera. Está en la escena del crimen, pero no es el asesino. La Helicobacter responde a un ambiente. Entonces es como la cándida, de levadura a hongo para adaptarse. La Helicobacter también tiene mecanismos de adaptación a ambientes que son antifisiológicos. Entonces lo que tendría que hacer el esposo de Marcela es restablecer orden, porque no puede pensar que esto lo va a resolver con el omeprazol. El omeprazol va a generar una serie de problemas. Puede servir como un tampón momentáneo, puede servir como una salida momentánea, pero no lo podemos pensar. Eso no es sustentable. Entonces tiene que recuperar un orden y dentro de ese orden el pH ácido, el pH 2 del estómago, tiene que volver a ser una normalidad, una naturalidad. Tiene que tener buenos niveles de ácido clorhídrico, tiene que regenerar su mucosa estomacal, tiene que un orden a nivel de las mucosas del esófago, es decir, y tiene que salir de una acidosis. Evidentemente, estos síntomas, estos diagnósticos están indicando un estado de acidosis crónica y de inflamación crónica, de lo cual ya estuvimos hablando en este mismo consultorio. Así que Marcela, y acompañando a su esposo, los dos haciendo un proceso que nos va a devolver una normalidad y nos va a permitir sanación. Vamos con Evangelina Montequiano. Soy mamá, puedo hacer depuraciones y desintoxicaciones amamantando. Ya, pero lo vuelvo a repetir. Todo está contraindicado en embarazo y lactancia. Entonces no debería hacerse nada durante embarazo y lactancia. Habría que esperar que termine todo el ciclo para luego la madre ocuparse de su trabajo interno. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué estamos haciendo en nuestro momento actual? Estoy en una lactancia que cursa normal, el niño está normal, el niño duerme normal, el niño se desarrolla normal, el niño no rechina los dientes, el niño no se atraviesa en la cama para dormir, el niño no se anda rascando de picores, no tiene urticaria, no tiene dermatitis, no tiene... Si no tiene nada y está normal, ¿para qué hacer algo? La normalidad.
hasta que termine la lactancia y después pensemos en un proceso depurativo interno. Pero si hay anormalidad en el niño, evidentemente hay un impacto que se está generando y los procesos depurativos van a generar remoción de toxina. Por eso son teóricamente contraindicados en estos estadios. Pero guarda que el estadio puede ya estar generando problemas. Entonces, ¿qué ganamos y qué perdemos? ¿Cuánto estamos generando de problemas por no hacer nada? ¿Y cuánto vamos a generar de problemas por hacer algo? Entonces, ahí tiene que haber una evaluación. Yo me ofrezco a través de una consulta, guiarla un poco en estas evaluaciones, en estos parámetros, en estas sugerencias, porque hay que ver mucho el estado de la persona. No se pueden tirar así recomendaciones que puedan sonar muy rígidas para determinadas situaciones, porque no todas las madres tienen las mismas condiciones. Entonces eso también es una personalización que es posible. Vamos a Mariel Núñez, nos dice, me desparasito con tintura de paico, suico y cardomariano. Perfecto. Ahora, Mariel, ¿solamente las tinturas nos van a desparasitar? ¿No habrá que hacer, habrá que apoyarse en otras herramientas, en otras necesidades? Porque eso es importante que lo entendamos. Somos la consecuencia de una cierta complejidad. Entonces, veamos el conjunto, veamos el ambiente. Y esto es lo que nos va a permitir conectar con una solución más profunda, con una solución sustentable y más integrada de todos estos factores. Así que bueno, sigamos con preguntas. Roca, me diagnosticaron melanoma, un tipo de cáncer de piel, hace un tiempo y me recomendaron estar prácticamente todo el tiempo con protector solar. Quisiera saber su opinión sobre esto y qué cuidado con el sol. O sea, el melanoma como bien lo dice el diagnóstico, es un tipo de cáncer de piel. Ahora, ¿el melanoma fue generado por el sol? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, ¿el sol es nuestro enemigo? Ustedes en el blog también tienen una monografía sobre el sol, cómo tomar sol, cómo protegerse del sol. El sol en realidad es nuestra materia energética principal para las plantas, para los animales, para los humanos. Entonces no podemos verlo al sol como enemigo. El sol en este caso, por una exposición inadecuada, por cuestiones de pigmentación en la piel, ha generado una reacción. Pero la reacción es por un ambiente tóxico, por una disbiosis bacteriana a nivel de la piel. La piel necesita tener un ejército de mediadores en todo este proceso de protección. El cuerpo tiene la capacidad de protegerse del sol, generando exudaciones, generando un cambio en los melanocitos. O sea, el cuerpo es hábil para protegerse. El tema es si tiene esa capacidad bloqueada o no. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese orden interno. Entonces tratar de no agredir más al ecosistema microbiano de la piel, el microbioma dérmico, evitar todo esto lo que es el protector. El protector en realidad lo que está haciendo es crear una película que tiene sus pros y sus contras, porque genera un efecto tipo invernadero. Hay ciertas frecuencias de ultravioleta, eso me gustaría que lo vean después en las monografías, que se contacten con nosotros a través del correo electrónico, porque obviamente frente a un problema tan complejo, sería muy reductivo de nuestra parte que en 2 minutos de palabras podamos darle todas las soluciones. Las soluciones son más integradas, más abarcativas. Entonces no es una cuestión solamente de opiniones, es una cuestión de acciones. Entonces tenemos que trabajar sobre ese ecosistema para reconsiderar y reconsiderar el ambiente sobre el cual está ese ecosistema. La piel es una parte de nuestro ambiente. Así que yo le digo a Ro, profundizar en el blog, en los artículos sobre el tomar sol, sobre los cosméticos, porque guarda, estamos hablando de protector solar, pero generalmente una persona que usa protector solar está usando otras cosas que son tóxicas y que no necesita usar. Entonces tenemos que ver mucho lo que ponemos sobre la piel, porque la piel es un absorbente de todo los principios activos que estén en esa área. Entonces tenemos que ver qué hacemos con la piel y qué estamos haciendo con el ambiente interno, porque para que se manifieste un cáncer tiene que haber
unas décadas de activación de mecanismos de supervivencia que desembocan en una mutación a células tumorales. Entonces yo le diría a Roque o que profundice, que investigue más, que se conecte con nosotros, que nos mande un mail, que le podamos mandar información, que vea las evidencias científicas de los perjuicios que nos generan a veces estas aplicaciones y que tomemos decisiones mucho más holísticas e integradas respecto a un diagnóstico particular. Bien, vamos con Magdalena. Magdalena Grimaldi. Mi esposo tuvo peritonitis y le dio septicemia en septiembre, avanzando bien, pero está presentando mal aliento y sus estornudos huelen mal. ¿Qué puede hacer? Limpiar. ¿Qué puede hacer el esposo de Magdalena? Limpiar y no ensuciar. O sea, ya salió del shock, ya salió de la peritonitis, de lo que podría en riesgo su vida y de una septicemia que te puede llevar a la muerte. O sea, ese proceso ya lo dejó atrás, ya lo superó. Ahora, superó ese proceso a fuerza de una manifestación de otro tipo de desorden, porque ahí se usan antibióticos, se genera más disbiosis, el cambio alimentario. Entonces, ahora el mal aliento y los estornudos que huelen mal, ¿qué están mostrando? ¿Cómo está el ambiente? ¿Y qué tiene que hacer el esposo? Trabajar sobre ese ambiente. Otra vez volver al trabajo profundo de limpiar los intestinos, de limpiar el hígado, de manejar un reorden del microbioma y ahí usar los fermentos, usar todo lo que sea necesario para restablecer ese orden. Y la alimentación es parte importante de esa rectificación. David Ventura consulta sobre la fibromialgia. La fibromialgia es otra vez un síntoma que está mostrando una serie de cuestiones donde está evidentemente la acidosis, la inflamación crónica, la anaerobia, un estado que no es fisiológico. Entonces yo me tomaría de ese diagnóstico, de esa fibromialgia, para estimular un proceso de sanación profunda. Así que hay que ir en profundidad. Descargar el dossier sobre el proceso depurativo, sobre la alimentación fisiológica, sobre la limpieza intestinal, y a partir de toda esa información empezar a aplicarla en nuestra vida cotidiana. Vamos con otra pregunta. Adriana Castrejón Samperio. ¿Qué se puede hacer con una mujer diabética con marcapaso y con insuficiencia renal crónica? Bueno, ahí me está diciendo, es decir, hay muchas historias. La diabetes, problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, marcapaso, insuficiencia renal, un riñón quemado. O sea, hay una resistencia a la insulina, hay una defensa del cuerpo por el tema insulina-glucosa que genera la respuesta diabética. El marcapaso está diciendo que el sistema está en crisis con la adaptación al desorden de los fluidos. Y la insuficiencia renal que está diciendo que esa sangre que pasa, nuestra sangre que pasa 20 veces o 25 veces por día por los riñones, ya quemaron los riñones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de todo eso, salir de la acidosis, salir de la sangre tóxica, salir del desorden de glucosa e insulina en el medio extracelular. O sea, hay que hacer cambios alimentarios, hay que hacer cambios a nivel de la depuración interna, de las bacterias, generar un microbioma fermentativo, salir del putrefactivo, generar un estado de alcalinidad. Y para eso están los dossiers, para eso está el proceso depurativo, para eso están las consultas, para eso están los presenciales de 5 días en el espacio, están los 10 días asistidos en casa como acompañamiento virtual, están las consultas online. Hacer mucho, pero con responsabilidad, informándonos bien, teniendo bien integrado todo lo que es parte de este juego hasta recuperar esa normalidad que debería ser nuestro estado natural. Vamos con otra pregunta. Alejandro Seba Quesada. Empecé a tomar infusiones de líquen de Islandia, el musgo de Islandia, que es una alga interesantísima, eso lo comentamos nosotros entre paréntesis. Entonces Alejandro dice, empecé a tomar infusiones de líquen de Islandia para la colitis ulcerosa y me está haciendo muy bien. Mi consulta es si se puede tomar todos los días. E igual mi pregunta sobre el aceite de orégano. Son sustancias útiles. El líquen de Islandia aporta las carrageninas, que hoy en día hasta se han empezado a usar en el COVID. Es decir, se usan sprays nasales, lo está desarrollando el CONICET. La carragenina es un subproducto de estos líquenes, de estas algas, y generan, bueno, es una fibra soluble,
que anda bien cuando hay colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque en la colitis ulcerosa, en la inflamación del colon, que ya nos lacera las mucosas, es como un bálsamo. Funcionaría también bien para Alejandro el tema de la pulpa, o sea, el gel del aloe, todo lo que es fibra soluble a partir de la chía, el lino, las algas marinas, el ajo, la cebolla. Todo eso va a tratar de restablecer el orden en esas mucosas inflamadas y en esa inflamación. Y mi consulta sí se puede tomar todos los días, pero claro, y el aceite de orégano. El aceite de orégano es un aceite esencial del orégano que se usa muchísimo en candidiasis, se usa en parasitosis, se usa como un revulsivo para los parásitos. Pero no solamente tenemos que pensar en un aliviador, tenemos que pensar en un restablecimiento del orden. ¿De qué sirve tomar el líquen de Islandia y tomar el aceite de orégano si no hacemos el lavaje colónico? Si no restablecemos una microbiota nativa fermentativa, si no trabajamos con el oxígeno, si no cambiamos nuestra pauta alimentaria, o llegamos a la colitis ulcerosa porque comíamos manzana, lechuga y tomate. O sea, ¿nuestra colitis ulcerosa es la consecuencia de alimentaciones ordenadas fisiológicas o es la consecuencia de desórdenes no fisiológicos? ¿Y lo estamos rectificando? ¿Pensamos que el líquen de Islandia y el aceite esencial de orégano van a resolver todos los problemas? Me parece, Alejandro, que no. Me parece que el camino pasa por otro lado. Usar estos recursos está buenísimo, pero confiar en que estos recursos nos van a resolver toda la historia es muy aventurado. No es aconsejable pensar de esa manera. Bueno, Ana Amado, parásitos en niños, no comen golosinas. ¿Cómo se curan con la comida? En realidad, el parásito no responde solamente a golosina, no es una consecuencia de tener dulces. El dulce es un disparador de parasitosis, es un disparador de candidiasis, es un disparador de fungosis. Claro que las golosinas son un elemento fundamental y sobre todo en la niñez, donde abundan, por una cuestión de oferta, por una cuestión de complacencias, porque pensamos a veces que dándole un dulce al chico somos amorosos y somos cariñosos. En realidad le estamos creando problemas. Cuando le damos un dulce lo estamos perjudicando. Y eso ya se sabe que va a afectar el cerebro, va a afectar el hígado y desarrolla parasitosis. Entonces, ¿cómo resolvemos la parasitosis? Con un ambiente conspirativo, un ambiente revulsivo, que haga que los parásitos se sientan incómodos y que quieran emigrar del ambiente que los hace sentir incómodos. Entonces tenemos que crear un ambiente desparasitante, un ambiente que permita recuperar lo nativo, recuperar lo que es fisiológico normal. Eso es lo que corresponde hacer en este caso. Está bien que no coman golosinas, pero ¿qué pasa si no comen golosina y comen harina? Y si no comen golosina y comen lácteo. Y si no comen golosina y toman yogurcito. Y si no comen golosina, pero están comiendo proteína animal cocida. Entonces, son muchas cosas las que hay que abordar. Y el Andarivel 2, que es nuestra base de trabajo sobre el desparasitado, justamente no se basa solamente en un revulsivo como puede ser el propóleo, la plata coloidal, las tinturas. Eso se usa, pero se apoya en alimentos como el ajo, la cebolla, en alimentos amargos, en hojas verdes, amargas, en sustancias, condimentos, especies, canela, que ayudan a hacer revulsivo. Y mucho oxígeno, mucho alimento vivo, mucha clorofila, muchas sustancias que nos van a permitir tener a raya este desarrollo parasitario y que no solamente se estabilice, sino también que se resuelva, es decir, que se disuelva, como un cubito de hielo. Las parasitosis las tenemos que disolver, no nos tenemos que pelear, tenemos que generar el ambiente de disolución. Y con esto ya llegamos al fin de este consultorio, este tercer consultorio, que ustedes siempre lo van a tener disponible en on demand cuando no estemos en el vivo. Así que quedan muchas preguntas por responder, pero paciencia porque toda la semana, siempre el sábado a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar y vamos a trabajar las preguntas que van quedando en este listado, que nosotros vamos archivando y que vamos teniendo como referencia, así que no nos vamos a olvidar de contestarlas. Simplemente necesitamos un tiempo. Y le agradecemos que ustedes estén ahí, que se conecten con nosotros, mándennos mail,
el info@nestorpalmetti.com, consultas@nestorpalmetti.com, visiten el nestorpalmetti.com, el blog, vean el material. Acuérdense que el 30 de marzo recomenzamos con los presenciales de 5 días, el 6 de abril recomenzamos con las capacitaciones profesionales, todo el tiempo estamos haciendo compactos de 10 días con acompañamiento virtual para el hogar. Es decir, hay una serie de recursos que están disponibles, la despensa depurativa, son elementos y herramientas disponibles siempre, con la virtualidad del caso, con los envíos a distancia del caso, y todo para que tengamos una mejor calidad de vida, que es el objetivo un poco de estimular a partir de este consultorio abierto. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo sábado, siempre a las 11 de la mañana, en estos vivos de Facebook, consultorio abierto. Que estén bien.